éxito de la fórmula canovista de la Restauración fue también consecuencia de la debilidad de la oposición, constituido por un heterogéneo grupo de formadores. Algunos tenían una trayectoria considerable ya en el siglo XIX, como el carlismo y el republicanismo, que son movimientos antidinásticos. Otros surgieron y se desarrollaron durante estos años de la Restauración, como son las corrientes nacionalistas. Y, por último, otro tipo de oposición vino por entender la resolución de los problemas sociales por parte del movimiento obrero, que son los anarquistas y los socialistas. Tras el fracaso de la Primera República en el sexenio democrático, los republicanos tuvieron que hacer frente al desencanto de sus seguidores, a la represión ejercida por los gobiernos monárquicos y a la división interna en diversas tendencias y en continua reorganización de fuerzas, prestando eficacia y apoyo a su programa político. Debido a esto, el republicanismo evolucionó y se dividió en varios partidos políticos. El primero es el Partido Republicano Posibilista, fundado en 1879. Se caracteriza por representar la adaptación más rápida a las nuevas condiciones y era liderado por Emilio Castelar, el cual fue uno de los 4 presidentes de la Primera República, y evolucionó hacia posturas más moderadas porque estaba convencido de la pérdida de fuerza de sus ideales y que la restauración garantizaría el orden social, considerando que la monarquía asumiría algunos de los principios democráticos. Partido Republicano Progresista, fundado en 1880 por Ruiz Zorrilla, otro presidente de la República, que fue un político progresista y que no descartaba la acción violenta hacia la monarquía. Este partido tuvo influencia en algunos militares, desembocando en 1883 en un intento de alzamiento, el cual fue un fracaso. Podemos encontrar el Partido Republicano Federal, el cual fue fundado en el 1868 y cuyo líder del momento era Pim Margall, el cual era el principal teórico del partido. Él participó en el gobierno provisional de 68 y en la Primera República, siendo él uno de los presidentes. Este partido contaba con el mayor número de adeptos y era el más próximo hacia las ideas iniciales, teniendo el gran apoyo de las clases populares. En las elecciones de 1886, los republicanos lograron recomponerse de su desastre electoral, ya que consiguió tener en las Cortes una minoría republicana durante la Restauración, convirtiéndose esta minoría en algo muy importante. El sufragio universal masculino ayudó a que esto sucediera y estimuló la formación de alianzas electorales entre 1893 y 1901 en la Unión Republicana. Aunque estas alianzas permitieron aumentar los escaños parlamentarios, el republicanismo perdió sus antiguas bases sociales y tuvo que luchar por recuperar los votos populares perdidos a favor del Partido Socialista Obrero Español, o PSOE, que fue fundado por Pablo Iglesias en el 1879 y representaba a los obreros del momento. En febrero de 1876, los carlistas son derrotados de nuevo. Unos 15.000 de ellos, incluido su rey, Carlos de Borbón, emprenden el camino del exilio y marchan a Francia. Otros, la mayoría, se acogen a las medidas de gracia que les otorga el gobierno a cambio de que entreguen sus armas. La derrota del carlismo es aprovechada por Cánovas para abolir definitivamente los fueros vascos y reforzar el modelo unitario y centralista del Estado. A partir de ese momento, los vascos tendrán que hacer el servicio militar y contribuir, como todos, a los gastos del Estado. Sin embargo, Cánovas, que busca la conciliación con la burguesía vasca, aprueba un concierto económico con las diputaciones que les da autonomía para administrar sus recursos e imponer tributos. De esta manera, las provincias vascongadas obtienen su autonomía fiscal. La derrota carlista de 1876 trajo numerosas consecuencias. La más destacable fue la prohibición de la estancia en España de don Carlos de Borbón, el sucesor a la corona de esta rama. El carlismo experimentó entonces una grave crisis, ya que miembros importantes de sus filas, como Ramón Cabrera, reconocieron a Alfonso XII como rey. Además, la Constitución de 1876 acabó con cualquier deseo de sucesión carlista.
Aunque parecía que el carlismo estaba abocado a la desaparición, sus nuevos líderes se dieron cuenta de que la vía política era la que debían seguir para continuar con sus aspiraciones. Aunque tardó algún tiempo, el carlismo se convirtió en partido político y pudo entrar de lleno en la contienda electoral de la Restauración. En primer lugar, Carlos VII, que se encontraba en el exilio, depositó su confianza en Cándido Nocedal, nombrándolo líder del carlismo en España en su ausencia. Este extendió los círculos carlistas por todo el país sin éxito, pero con mucha influencia en Navarra, País Vasco y Cataluña. La renovación del partido fue llevada a cabo por Juan Vázquez de Mella en 1886 cuando propuso un programa llamado Acta de Loredán. Este estaba adaptado a la nueva situación política. Los principios de este nuevo carlismo no se manifestaban a favor del antiguo régimen y aceptaban el nuevo orden liberal capitalista. Además, siguieron en vigencia antiguos principios como la unidad católica, el fuerismo, la autoridad del pretendiente carlista y la oposición a la democracia. Sin embargo, en el seno del partido tomó fuerza la disputa religiosa, puesto que algunos dirigentes defendían que Carlos VII no apoyaba la política católica del papado en contra del liberalismo y se centraba en la cuestión dinástica, por lo que fue acusado de cesarismo. El líder de esta corriente ideológica fue Ramón Nocedal, hijo del líder carlista, que protagonizó una escisión en 1888 y creó el Partido Católico Nacional, que dejó de reconocer a don Carlos como rey y se convirtió en un partido católico integrista. El Partido Carlista no olvidó su tradición insurreccional y protagonizó algunos intentos fracasados en 1899 y 1900. Además, continuó manteniendo algunas jerarquías militares en recuerdo de la última guerra carlista y fundó una milicia, el Requeté, que adquirió importancia en la década de 1930. La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30. En el panorama político de la Restauración, aparte de los republicanos y los carlistas, surgieron otros partidos por desacuerdos ideológicos con los existentes. En 1881 aparece la Unión Católica, fundada por Alejandro Pidal y Mon, los condes de Orgaz y Can Argüelles. Surge por los ánimos del Papa León XIII a participar en política a los católicos, aunque el régimen declaraba que la religión católica era la oficial. Su primer presidente fue Juan Ignacio Moreno y Maisonove, arzobispo de Toledo, pero al no alcanzar relevancia y por indicaciones del Papa, se unen al Partido Liberal Conservador. Por otro lado, los liberales fundan también en 1881 el Partido Democrático Monárquico, liderado por Segismundo Moret, Montero Ríos y Cristino Martos. También fracasan electoralmente y en 1882 se fusionan a la Izquierda Dinástica, partido creado por el general Serrano este mismo año. Por esta misma razón, tiempo después, terminan uniéndose con el Partido Liberal de Sagasta,